Hermanos y hermanas queridos, cuando nos ponemos ante el Señor, muchas veces el corazón lleva cosas que no alcanzan las palabras. Cansancio, dudas sin salida, la sensación de estar detenidos. Y apenas nos queda un deseo muy sencillo: que el Señor nos muestre un camino en ese clima. La palabra se vuelve aire limpio para los pulmones del alma, como agua fresca que empapa un campo reseco. El libro de los Proverbios, capítulo 16, del versículo 3 al versículo 6, nos abre un estilo nuevo de vivir, no esperando milagros espectaculares que caigan del cielo, sino caminando con constancia en lo cotidiano, con decisiones pequeñas y silenciosas, colocadas en las manos de Dios. Ante todo, la palabra enseña: confía al Señor tus obras y tus proyectos se afianzarán. Tal vez todos hemos probado el sabor amargo de planes truncos, proyectos que se caen, caminos que parecían seguros y de pronto se cierran. No porque Dios quiera ponernos obstáculos, sino porque el corazón, por momentos, se apresura y olvida al único que abre puertas y traza senderos. Cuando iniciamos algo sin ofrecerlo, sin colocarlo, sin consagrarlo al Señor, nos quedamos balanceándonos sobre nuestros recursos, fuerzas pequeñas, mirada corta y un ánimo que se agota pronto. En cambio, cuando decimos: Señor, te confío esto, pongo tu nombre en la primera página, te invito a ser el dueño. Desde ese instante el asunto deja de ser una carga sobre un solo hombro y se transforma en un camino compartido. Y en el camino compartido siempre hay un pulso de paz, incluso cuando cambian los vientos. Confiar no es cruzarse de brazos. Confiar es hacer todo lo que está de nuestra parte, con rectitud de conciencia, y al mismo tiempo dejar a Dios marcar el ritmo y el fruto. Confiar es decir: yo calculo, pero tú conduces. Yo elijo, pero a la luz de tu rostro. Yo trabajo, pero con espíritu de obediencia. Cuando una familia comienza un emprendimiento y se arrodilla a pedir sabiduría, cuando una pareja proyecta el porvenir y pone a Cristo en el centro, cuando un joven prepara un viaje y lo inaugura con una súplica por protección, entonces el camino se ilumina, no porque todo sea perfecto como un sueño, sino porque todo cobra sentido en las manos fieles de aquel que conoce lo mejor para cada uno. Luego, la palabra corre el velo un poco más y nos deja ver algo más hondo. Dios hace todas las cosas con propósito. No creo a nadie como un número anónimo. Sobre cada persona ha trazado una dirección, un don, una misión. Muchas veces nos cansamos, no tanto por la cantidad de tareas, sino porque aún no sabemos para qué vivimos. Uno puede esforzarse muchísimo, pero ir en la dirección equivocada, y entonces cada paso pesa más. Cuando descubrimos que hemos sido creados para un propósito, dejamos de competir y empezamos a ser fieles a la parte que nos toca. Ya no miramos la vida como una pista de carreras para ganar o perder, sino como una viña que se cultiva con amor. ¿Y cómo reconocer ese propósito? La respuesta es suave y al mismo tiempo firme, en la intimidad con Dios. Es en el silencio orante donde se disipan las neblinas del camino. Es escuchando la palabra donde las señales del Señor se vuelven legibles en nuestra historia. Cuando le damos a Dios nuestro mejor tiempo, aprendemos a distinguir qué viene de su voz, qué nace del apuro del miedo y qué es simple ruido de ambición.
Y cuando el propósito se va revelando, el corazón encuentra motivos para sacrificarse. Las manos hallan razones para la paciencia y los pies recobran fuerza para levantarse después de caer. Algunos me dicen, ya pedí consejo, ya leí, ya pregunté y sigo sin claridad. Tal vez lo que falta es tiempo dado a Dios. Nadie guía mejor el camino que quien dibujó el mapa de nuestra alma. Nadie comprende nuestras sedes más profundas como aquel que sembró la semilla de la vocación en lo hondo del corazón. Por eso, si anhelas un cambio verdadero, comienza por una decisión sencilla: poner cada mañana todo en sus manos y volver cada anochecer a examinarte bajo su luz de amor. Haz de esta consigna tu respiración. Todo con Dios, nada sin Él. Cuando esa frase late dentro, las ansiedades se aquietan, los cálculos rígidos se ablandan y llega una paz que no se compra. Confiar todo y descubrir el propósito, dos primeros compases de una melodía de transformación. Cuando ambos están afinados, el resto de la vida empieza a entrar en armonía. Porque entonces ya no actuamos por impulsos del momento, sino desde una conciencia clara. Pertenecemos al Señor y vivimos para lo que Él quiere. Ya no iniciamos proyectos buscando nuestra gloria, sino para colaborar con la obra de Dios. Aun si esa obra es callada y pequeña, sostener a un ser querido débil, recomponer una relación agrietada, perseverar en un deber que casi nadie ve. Queridos hermanos y hermanas, el cambio no está lejos. Comienza cuando ponemos a Dios en el centro de lo más cercano. La palabra en la mesa, la decisión en el trabajo, la actitud en la calle, el uso de nuestros ratos libres. Y poco a poco, el Señor va curvando el corazón hacia su dirección. Entonces, aunque cambie el viento, la barca avanza porque elegimos al timonel. Y aunque caiga la noche, no hay temor, porque sabemos para qué vivimos y para quién vivimos. Queridos hermanos y hermanas, en lo hondo del corazón humano hay una sed silenciosa. La sed de saber para qué vivimos. La sed de escuchar una llamada por nuestro nombre. Y es precisamente en la intimidad con Dios donde ese camino se vuelve claro como la aurora después de una noche larga. Estoy convencido de que nadie puede leer el sentido de nuestra vida mejor que aquel que ha escrito nuestra historia. Por eso, cuando una persona decide darle a Dios su mejor tiempo, permanecer en el silencio de la oración y escuchar con atención los movimientos pequeños del alma, entonces el mapa de la vida empieza a definirse trazo a trazo. Descubrimos que no somos un hombre perdido en medio de la multitud, sino un hijo llamado por su propio nombre, portador de una misión irrepetible. Muchas veces nuestra incomodidad con Dios nace de no haber permanecido lo suficiente junto a Él. Queremos respuestas inmediatas, pero rara vez nos sentamos el tiempo necesario para serenarnos. Hay quien dice, he pedido a Dios y no escucho nada. Y yo respondo con suavidad, revisa tu tiempo de oración, ofrece a Dios más tiempo, deja la Biblia abierta sobre la mesa como a un amigo, permite que el silencio se alargue un poco más, persevera algunos días más, porque en esa intimidad el cielo se despeja. Los viejos atajos dejan de llevarnos en círculos y Dios abre rutas nuevas que antes no imaginábamos. Él conoce nuestro itinerario y cuando estamos cerca, ya no tememos las curvas del camino. Ahora bien, para entrar en la claridad de la voluntad de Dios, el corazón necesita quitarse la armadura del orgullo,
La sabiduría nos lo recuerda tantas veces. El Señor detesta la soberbia. La arrogancia cierra la puerta a la bendición y endurece el alma, impidiéndole recibir esa luz fina que Dios deja cada mañana como rocío. La humildad no es pequeñez servil. La humildad es saber dónde estamos ante Dios, reconocer nuestros límites y comprender que todo es don. El humilde es enseñable. Escucha, aprende y cambia. Y por eso Dios lo puede llevar lejos. Si sientes que la vida se ha vuelto cuesta arriba, quizás sea porque hemos vivido demasiado tiempo de espaldas a Dios, ocupados sin darle tiempo, con palabras poco respetuosas, tomando decisiones sin oración. El camino se hace pesado no porque Dios nos empuje hacia abajo, sino porque nos privamos de su mano que sostiene. Quiero invitarte a un gesto muy concreto, de poner las armas ante Dios. Entra al templo como un hijo que vuelve a casa. Dile a Dios con verdad tus tristezas, tus caídas y tus terquedades, y pide la gracia de la reconciliación. Reconciliarse con Dios es el punto de partida de un nuevo comienzo. Nadie puede hablar de cambiar de vida si mantiene una batalla interior contra el Altísimo. Cuando dejamos de disputar con Dios, la paz vuelve como un arroyo. Y desde esa paz se escucha con más nitidez la voz de la misión. En esa mesa de reconciliación, Dios nos reviste con el traje nuevo de los hijos. Nos devuelve el anillo de la dignidad y nos calza para seguir andando sin que el pasado nos encadene. Pero esa reconciliación con Dios tiene que bajar a lo cotidiano mediante otro propósito: reparar lo que hemos dañado. La bondad y la fidelidad son las manos que curan las grietas abiertas por nuestro egoísmo. Nuestro mal genio o nuestra indiferencia. Hubo momentos en que hicimos sufrir, en que aprovechamos ventajas olvidando la justicia, en que una palabra dura rompió la confianza de alguien cercano. Si de verdad queremos cambiar, no basta con el remordimiento. El remordimiento es un buen inicio, pero la reparación es el camino entero. Llama a ese amigo con quien te malentendiste. Pide perdón a tu cónyuge por los meses de sequedad y desinterés. Abraza a tu hijo que ha cargado con demasiada presión y aprende a animar en lugar de reñir. Cuando nos atrevemos a ir a los lugares que herimos, la misericordia se vuelve aguja que cose relaciones desgarradas. Sé que hay hogares donde el silencio se ha hecho largo como un invierno. Nuestra brusquedad, las frases dichas para salir del paso, las decisiones frías han marchitado el clima de la familia, la fidelidad al matrimonio, a la paternidad o maternidad, a la filiación, a la propia vocación devuelve el latido del amor. Ser fiel es permanecer en la alianza, elegir decir nosotros en lugar de yo y reconstruir con paciencia. Gota a gota, la fuente de la convivencia. Una actitud más suave del esposo puede transformar el día entero de la esposa. Una mirada más tierna de la esposa puede sanar el amor propio herido del esposo. Una palabra de aliento a tiempo puede encender la esperanza en los ojos de un niño. Llevemos también esta misericordia a las plazas de la vida, al trabajo, a la escuela, al hospital, al taller. Muchos allí cargan con nuestra dureza, correcciones sin respeto, indiferencia ante el cansancio ajeno, modos de tratar que solo miran la ganancia. Si queremos mejores tareas y relaciones, cambiemos de actitud. Aprendamos a mirar a las personas con ojos de misericordia. La misericordia no es permisividad blanda.
sino decidir mirar al otro desde su dolor y su circunstancia, para que nuestras decisiones sean justas y también humanas. Un líder que mira con misericordia corrige sin humillar, exige pero sostiene, y así su comunidad crece en dignidad. Poco a poco verás que nace un nuevo ritmo, más cercanos a Dios, más humildes, más reconciliados, más bondadosos, más fieles, y desde ese ritmo se abren puertas de bendición. No se trata de un brillo exterior deslumbrante, sino de una paz interior que nos vuelve firmes frente al viento contrario. Cuando el corazón sabe arrodillarse, la inteligencia sabe escuchar y la voluntad sabe corregirse. La vida florece en la estación de Dios. Entonces, el propósito de vivir deja de ser un problema difícil y se vuelve un camino familiar. Cada día un paso, con Dios y por Dios, para amar como Él ama, edificar como Él edifica y sanar como Él sana. Queridos hermanos y hermanas, si hay una frase para grabar en el alma, que sea esta: seamos mansos ante Dios y suaves entre nosotros. La mansedumbre ante Dios nos permite reconocer su voz entre tantos ruidos. La suavidad entre nosotros hace posible la reparación tras los choques inevitables. Ambas nos conducen a la orilla del propósito: vivir para reflejar la bondad y la fidelidad del Señor. Y cuando vivimos así, aunque el futuro tenga sombras, sabemos que vamos en la dirección correcta, porque el paso ya late al ritmo del corazón que nos ama con amor inmutable. Queridos hermanos y hermanas, la misericordia es el camino que nos lleva justo a los lugares donde hemos herido. Y allí empezamos a coser las grietas, no con excusas elegantes, sino con gestos concretos, pequeños y perseverantes. Cuando nos atrevemos a volver donde está la persona a la que hicimos daño, a pedir perdón con sinceridad, a escuchar hasta el final, dispuestos a reparar lo que sea posible, la misericordia se convierte en las manos de Dios puestas en las nuestras para sanar. Desde ahí se abre una estación nueva, no la del orgullo herido, sino la del renacimiento de las relaciones, donde la verdad y la mansedumbre caminan juntas. Pero para sostener el camino del cambio, la palabra nos enseña a cultivar una actitud fundante. El temor de Dios no es un miedo confuso, sino la conciencia profunda de que Dios está con nosotros en todo, y que a Él lo adoramos y lo ponemos primero. Temer al Señor significa abrazar esta consigna de vida: todo con Dios, nada sin Él. Cuando Dios ocupa el centro, el mal encuentra difícil entrar. Cuando Dios está en medio, la tentación pierde fuerza. Cuando empezamos, seguimos y concluimos cada cosa en Él, el alma se reviste con la armadura de la luz. A veces preguntamos: ¿cómo alejarme del mal? La respuesta es simple y poderosa: deja que Dios entre. Cuando Dios está en casa, el ladrón no entra fácil. Cuando Dios está en el corazón, la oscuridad retrocede. Con Dios nos volvemos combatientes de la paz. La escena de David ante Goliat no es un relato lejano, es nuestra historia diaria frente a un hábito que nos domina, un miedo antiguo, una herida que no cierra, una piedra pequeña de confianza, un cinturón de disciplina en la oración, una respiración de palabra cada mañana. Esas cosas diminutas derriban al gigante que nos desafía. Por eso,
Quien se aferra al Señor guarda una certeza dulce. No estoy solo. Dios pelea por mí, vela por mí. El alma puede susurrar, el que me guarda no duerme, y ese canto fortalece el corazón. Sabio es quien le da lugar a Dios en todas las áreas: trabajo, familia, economía, educación de los hijos, decisiones morales difíciles. Es la sabiduría de edificar sobre roca. El cielo puede tornarse, la lluvia caer y el viento soplar, pero el fundamento no se mueve. Apartar a Dios de la propia vida es una elección necia. Invitarlo, incluso cuando no conviene a los ojos del mundo, es una decisión luminosa. Porque Él es el Señor de la bendición, la fuente del alimento, el médico del cuerpo, el guía de la vocación, el Padre de la consolación. Cuando el sabio le hace espacio a Dios, lo comprueba en su propia historia. La mano del Señor desata nudos, su mirada resguarda, su misericordia sutura lo que parecía irremediable. No nos quejemos sin fin de una vida apretada. Dejemos que Dios ensanche el interior. No corramos de afuera para encontrar salidas. Permitamos que Él toque lo más hondo del corazón. El cambio que buscamos no está lejos. Empieza cuando de veras queremos cambiar, cuando decidimos un paso pequeño pero fiel, cuando abrazamos una disciplina espiritual como nuevo pulso de vida, una hora de oración constante cada día, un pasaje de la Escritura para alumbrar el paso, un examen sincero antes de dormir, una confesión celebrada con auténtico arrepentimiento, una misa vivida con mente y corazón. Estas cosas sencillas abren la puerta de la gracia. Y por ahí el Señor, poco a poco, endereza el querer, renueva la mente y fortalece la voluntad. En ese camino aparece como una brújula el propósito de vivir. Nadie debería dejar esta tierra sin descubrir la misión que Dios le confía. No se trata de correr frenéticos, sino de permanecer delante del Señor hasta escuchar su mano sobre nuestro hombro. Te quiero aquí, en esta situación concreta. Tal vez esa misión sea cuidar con paciencia inusual a un familiar enfermo. Tal vez sea ser artesano de paz en un grupo tenso. Tal vez sea enseñar a un curso pequeño sembrando amor por la verdad. Tal vez sea emprender con integridad para sostener a la familia y dar trabajo a otros. Sea lo que sea, cuando la misión se aclara, el corazón deja de tambalear y nace la fuerza para ser fiel hasta el final. No permitas que nadie te robe a Dios. Podrá haber gente cercana que no cree, un ambiente laboral hostil a la fe, un ruido mediático que siembra duda. Pero quien ha probado la dulzura del Señor sabe, se pueden perder muchas cosas y volver a empezar. Perder a Dios es perderlo todo. Guarda esta consigna como un hito. Nadie me separa del Señor. Con ese hito en pie, sabrás elegir qué escuchar y qué evitar. Sabrás permanecer en los sacramentos, en la comunidad, en el servicio. Sabrás bajar el volumen del ruido para oír el susurro del Espíritu. Queridos hermanos, cierren un momento los ojos y pregúntense, ¿para qué me trajo Dios aquí? Él nos trae porque conoce por dentro, conoce las tensiones, las noches en vela, las lágrimas silenciosas, las veces que quisimos soltarlo todo. Y dice, suave pero claro, el camino del cambio empieza cuando me dejas obrar contigo, cuando te decides a reparar lo roto, cuando cambias la dureza por misericordia, cuando crees en mis promesas y en mi alianza de amor. No busques lejos,
No culpes al entorno, no entregues tu vida al azar. La semilla del cambio está en tu corazón y yo soy quien la hace germinar. Por eso, hagamos juntos este propósito: fortalecer la disciplina espiritual, ofrecer a Dios cada cosa pequeña del día, escoger la luz en lugar de pactar con la sombra, practicar la misericordia como un nuevo ritmo y cultivar el santo temor de Dios como muralla que guarda el alma. Viviendo así, la bendición deja de ser algo nebuloso y se vuelve sabia en cada decisión. La paz ya no es emoción pasajera, sino cimiento firme bajo los pies. La esperanza ya no es idea bonita, sino fuerza silenciosa que nos levanta cada amanecer. Y entonces, de pronto, reconocemos: con Dios lo tenemos todo. Señor Jesús, pongo mi vida en tus manos, manos de Padre bueno. Recibe mis fisuras y cóselas con tu misericordia. Enciende en mí el santo temor de Dios, para apartarme del mal y elegir lo que te agrada. Enséñame a confiarte todo, a reparar lo dañado, a vivir manso y fiel. Muéstrame la misión que me confías y dame coraje para ser fiel hasta el final. Creo que cuando tú estás en medio, las tinieblas retroceden y el camino se abre. Sé el Señor de mi vida, ahora y siempre. Amén.